Padre eterno, ponemos en tus manos preciosas este tiempo. Te queremos rogar, poner en tus manos preciosas aquellos hermanos, hermanas, familiares, personas que conocemos que están padeciendo enfermedad, que en tu preciosa bondad les permitas recuperar su salud. También queremos agradecer tener este tiempo de tu palabra y queremos rogarte que perdones nuestros pecados, que quites todo estorbo que pudiera estar impidiendo la atención a tu palabra, que sea tu palabra la que sea escuchada, Señor. Te agradecemos, Padre, y te damos toda la gloria y toda la honra en el glorioso nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Una profecía que contiene el libro de Isaías, escrita 700 años antes de Cristo. Versión católica, Biblia de Jerusalén, 1998, Isaías 7:14. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. La Reina Valera 60 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En la lectura de la versión católica no dice una virgen, sino dice mirad una doncella. Entonces la palabra virgen no se refiere a una persona con poderes sobrenaturales o de origen divino, sino a una doncella, como bien lo traduce la versión católica. Y como podemos ver, cuando dice una doncella no se está refiriendo a nadie en específico, sino que se refiere a una joven doncella, es decir, que no ha concebido aún ningún hijo. Y la parte final de ese versículo dice que a ese hijo le pondrá por nombre Emmanuel. La traducción de la palabra Emmanuel se refiere o significa Dios con nosotros. Enseguida viene la profecía que está en el versículo 6 del capítulo 9 de Isaías. La versión Reina Valera dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, de acuerdo a los títulos que se están señalando aquí en este versículo, habla de Padre eterno, príncipe de paz y Dios fuerte. Entonces, podemos observar que se refiere a atributos que corresponden a Dios, nada más a Dios. Entonces, este versículo corrobora que Dios va a venir en forma humana, en forma de un bebé que va a ser concebido en una doncella. El cumplimiento profético de esta profecía la podemos observar en el libro de Lucas, versión Reina Valera, Lucas 1:26 al 38. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. En algunos rezos católicos escuchamos que se dice de la Virgen: bendita tú entre las mujeres, llena de gracia. Pero podemos observar, de acuerdo a lo que dice la Biblia,
que no es un atributo de la Virgen María, sino que se estaba viendo favorecida por Dios. Por eso podemos ver en la versión católica, en el mismo versículo 30, dice: el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. No que la Virgen María estuviera llena de gracia, sino que había recibido gracia o había obtenido gracia de parte de Dios. No es que María tenga un atributo de gracia o que esté llena de gracia como algo que emane de su persona, sino que se refiere a que María en ese momento estaba siendo favorecida de parte de Dios al ser escogida para traer al mundo al Señor Jesucristo en forma humana. Y en el versículo 31 podemos observar también que dice la palabra: vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo. Y aquí podemos observar que no se refiere que nada más va a tener un solo hijo, porque entonces diría: y vas a concebir en tu seno y a dar a luz solamente un hijo. Entonces deja aquí abierta la posibilidad de que pudiera tener más hijos. Dice el versículo 31: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es algo que solamente lo puede hacer Dios, porque nadie puede tener un reino para siempre, solamente Dios. Y aquí nuevamente podemos observar que se trata de Dios, porque nadie puede reinar y que su reino no va a tener fin, sino que por los siglos va a ser. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Cuando aquí en el versículo 34 María está diciendo no conozco varón, no se refiere a que no había conocido a ningún varón, sino que se refiere a que no había tenido una relación conyugal con ningún varón. El versículo 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí vamos a comparar, porque hay un error en la traducción católica. El versículo 35, vamos a ver, dice: el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo. Pareciera que dice lo mismo que la traducción que tenemos nosotros, pero no es así, porque la versión católica en ese versículo 35 está dando a entender que como va a nacer de esa manera, va a ser santo. En cambio, la versión Reina Valera lo traduce mejor, porque dice que el santo ser, o sea, que es un atributo que Dios tiene, no es que por el hecho de nacer de María es que va a ser santo, sino que él ya de origen es santo. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Como vemos que termina el versículo 38, María se está reconociendo como una servidora de Dios. Entonces, lo que podemos observar es que la Virgen María o la doncella María tenía también una parienta, y eso nos hace entonces reflexionar que María no tiene un origen divino, sino que es un ser humano. María es una persona y no de origen divino, porque es una persona de carne y hueso
que Dios escogió para sus propósitos y que también tiene parentesco con otras personas. Dice Lucas 1:39, versión católica. En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Recordemos que su parienta Isabel o Elizabeth ya llevaba 6 meses de embarazo. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno». ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Dijo María: «Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador». Y cuando aquí el versículo 47 está diciendo: «Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador», realmente lo que está diciendo María es que reconoce a Dios como su Salvador. Y aquí esto también nos lleva a reflexionar de que María, como es un ser humano normal, que no es de origen divino, necesita también, por su condición humana, de un Salvador. Y ese Salvador es Dios. Entonces, ella está reconociendo a Dios como su Salvador. Dice el versículo 48, «Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones». La palabra bienaventurada significa que ella tendría un gozo muy, muy grande y que entonces a ella le estarían diciendo las generaciones o por generaciones que ella tuvo un gozo muy grande al ser elegida por Dios para ese propósito. Veamos ahora lo que dice Mateo en el capítulo 1, versículo 18, Biblia de Jerusalén. El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre María estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Y dice el versículo 24: «Una vez que despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer, pero no la conoció hasta que ella dio a luz a quien puso por nombre Jesús». Bien, vamos a analizar este pasaje. María estaba en un compromiso de matrimonio con José, quien iba a ser su esposo. Pero cuando él observó que María estaba en estado de embarazo, él era una persona justa, temeroso de Dios y que procuraba cumplir con los mandatos de la ley, y no quería dañar a María, porque él llegó a pensar que probablemente María lo había engañado, porque él todavía no se había allegado a ella para que ella pudiera concebir. Entonces, si él la denunciaba, ella inclusive podría haber perdido la vida, porque en la tradición judía la mujer que adulteraba tendría que ser castigada y muerta en forma de lapidación, es decir, a pedradas tendría que haberle sido quitada la vida. Por eso él quería dejarla en secreto. Pero como Dios le hizo saber a José
que el ser que llevaba en su vientre María tenía el propósito de salvar a su pueblo de sus pecados. Y el nombre de Jesús significa Jehová salva, es decir, Dios salva. Y dice el versículo 25, pero no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, a quien puso por nombre Jesús. Y volvemos a observar aquí que la palabra conocer no se refiere a que no sabía quién era ella, sino que no habían tenido relación conyugal para que ella pudiera concebir. Y la palabra hasta no se refiere a nunca, porque entonces hubiera dicho el versículo aquí que él nunca tuvo relación con ella para poder tener más hijos, sino que habla de una condición hasta o después de haber tenido a Jesús. Entonces dice hasta que ella dio a luz un hijo, no dice a su único hijo. Entonces ella tuvo más hijos. Y lo mismo dice la versión Reina Valera en ese versículo 25. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y la palabra primogénito es el hijo mayor o el primer hijo. De Dios. Veamos ahora lo que dice Mateo 13:53 en adelante. Cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí, de vuelta a Nazaret. Se puso a enseñarles en su sinagoga, de tal manera que se preguntaban maravillados, ¿de dónde le viene a esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas entre nosotros? Aquí lo que observamos es que al empezar el Señor Jesucristo a dar sus enseñanzas y a hacer milagros, la gente que lo conoce lo identifican como el hijo de José el carpintero, y conocen a María su madre, y conocen a sus hermanos y conocen a sus hermanas, inclusive mencionan los nombres de sus hermanos. Muchos católicos dicen que la palabra hermanos se refería a sus discípulos, pero no es así en este pasaje, porque la palabra hermano, y hablamos de hermano de sangre o que proviene de los mismos padres, es la palabra en griego adelphos, y está haciendo referencia a esa relación consanguínea. Entonces, verdaderamente aquí se trata de hermanos, no de primos ni de otro tipo de parientes, sino de sus hermanos consanguíneos. Inclusive, ¿por qué la traducción católica no hizo una traducción diferente, sino que específicamente habla de sus hermanos? Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 6 a partir del versículo 1. Dice la Biblia católica: salió de allí y se dirigió a Nazaret, seguido por sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y se preguntaba: ¿de dónde le viene esto? ¿Quién le ha dotado de esta sabiduría y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Hace un momento decía yo que muchos católicos dicen que cuando se habla de sus hermanos se refiere a sus discípulos, pero como podemos ver aquí en el versículo 1, dice que sus discípulos le seguían, y en el versículo 3 está haciendo referencia a sus hermanos, y nuevamente la palabra es adelphos. Veamos ahora lo que dice la Reina Valera en Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo.
y después dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Primeramente, en el versículo 25 se menciona que estaba María, la madre de Jesús, y también la hermana de ella. Esto también nos confirma que María es una persona común y que no tiene atributos divinos. Ahora, en el versículo 27, cuando dice aquí, al final de ese versículo, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, esto también lo toman muchos católicos como argumento para decir que María, como no tenía más hijos y había quedado desamparada porque probablemente José hubiera muerto, porque la palabra ya no hace mención de José, entonces para no quedar desamparada dan a entender que el Señor Jesucristo se la estaba encargando a su discípulo Juan. Pero vamos a ver ahora lo que dice el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 7 a partir del versículo 1. Después de esto Jesús andaba por Galilea, y es que no podía andar por Judea, pues los judíos trataban de matarle. Al acercarse la fiesta judía de las tiendas, le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Volvemos a ver aquí en el versículo 3 que sus hermanos le dicen que se vaya con sus discípulos para que él le muestre las obras que hace. Entonces se está haciendo la distinción entre sus hermanos y sus discípulos. Y el versículo 5 nos dice que ellos, sus hermanos, no creían en él. Ahora, regresando a Juan 19:27, dice la Escritura que en aquella hora el discípulo Juan la recibió en su casa. No se refiere a que estaba desamparada, sino que se la estaba encargando a Juan para guiarla en la fe, porque sus hermanos no estaban presentes. María no estaba desamparada, sino que no le seguían porque ellos no creían en él. Y al efecto recordamos un pasaje a donde el Señor Jesucristo está predicando y llega María con sus otros hermanos del Señor y manda a hablarle. Entonces adentro le dicen a él: afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Entonces el Señor se voltea a quien les está enseñando y les dice: ¿y quién es mi madre y mis hermanos y mis hermanas? Son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, como podemos observar, ellos durante el ministerio del Señor no le seguían porque no creían en él. Veamos ahora lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 1 en la Biblia católica. El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: no os vayáis de Jerusalén, sino aguardad la promesa del Padre que oísteis de mí, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de Jerusalén el equivalente a un paseo permitido en sábado. Cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían. Eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo,
Santiago el de Alfeo, Simón el de Zelota y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Veamos ahora lo que dice la versión Reina Valera. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, como podemos observar aquí, después de que el Señor Jesucristo ha resucitado y le ha dado instrucciones, la evidencia del propio Señor Jesucristo de haber sido crucificado en la cruz del Calvario, de haber padecido y muerto allí en esa cruz, de haber sido sepultado, al tercer día Él resucita, y entonces tanto María, su madre, como sus hermanos ahora creen en Él y siguen la fe en compañía de los apóstoles y de los demás discípulos. Entonces dice el versículo 14, todos estos quienes, los apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora ellos ya han creído. María no estaba desamparada, simplemente el Señor Jesucristo se le había encargado al apóstol Juan. Y obviamente el apóstol Juan tuvo que haberle compartido a María y a sus hermanos de él acerca de lo que el Señor Jesucristo les había enseñado, y a su vez María también les tuvo que haber compartido cosas desde que el Señor Jesucristo fue concebido en su vientre. Entonces ahí fue una retroalimentación mutua de las cosas que tenían que ver con el Señor Jesucristo. Entonces hubo revelación para ambas partes. Ahora, veamos lo que dice el mismo libro de Hechos en el capítulo 2, a partir del versículo 1 al 4a. Dice la Biblia católica: al llegar el día de Pentecostés estaban todos. ¿Quiénes todos? Pues los que ya vimos en el pasaje anterior, los apóstoles, los demás discípulos y obviamente María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Veamos ahora lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 11, en los versículos 25 y 26. Leo Biblia católica. Partió después para Tarso en busca de Saulo, y en cuanto lo encontró lo llevó consigo a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en aquella iglesia, e instruyeron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Entonces, si María, la madre de Jesús, y sus hermanos de él se estaban reuniendo con los apóstoles y los demás discípulos, y a ellos, según este pasaje, a los discípulos del Señor Jesucristo se les empezó a llamar cristianos, entonces, de acuerdo a lo que nos dice este pasaje, la Virgen María no es católica, sino cristiana, porque además en ningún momento, ni siquiera la Biblia católica, habla acerca de esa religión. La Iglesia católica
nació por el Imperio Romano después del año 300. Entonces, no es que los cristianos seamos hermanos separados de los católicos, sino que la religión católica nació por más de 300 años después de la fe cristiana. Y aquí tenemos la evidencia bíblica. Veamos ahora lo que dice el primer libro de Corintios, capítulo 9, versículo 5, Biblia católica. No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Y los hermanos del Señor, ¿de cuál Señor? De Jesucristo. Ahora, esta carta que escribió el apóstol Pablo nos confirma que los hermanos de el Señor Jesucristo seguían reuniéndose, seguían en unión con los apóstoles y los demás discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, les sigue aplicando el término de cristianos y obviamente, pues María que estaba con ellos. Veamos ahora Gálatas 1, 18 y 19. Dice la palabra, versión católica. Al cabo de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía y no vi a ningún otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor. En esta epístola escrita también por el apóstol Pablo, volvemos a tener conocimiento de uno de los hermanos del Señor Jesucristo. Esos hijos que tuvo María, aparte del Señor Jesucristo, son mencionados a lo largo de varios pasajes aquí en la Escritura. Veamos ahora otro aspecto. Para ello vamos a ver Mateo 2 a partir del versículo 1. Biblia católica. Jesús nació en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes. Unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es que vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. ¿Qué es lo que observamos aquí? Vinieron unos magos, y aquí la palabra mago está mal traducida porque no se refiere a personas que practicaban cosas de magia, porque en el versículo 2 está diciendo que habían observado una estrella en el oriente que indicaba el nacimiento del Señor Jesucristo y a quien ellos identifican como el rey de los judíos. Entonces no eran magos, eran personas sabias. En lugar de traducir esa parte como magos, se refiere a ellos como sabios. Y dice al terminar el versículo 2 que habían venido a adorarle a él. Y aquí podemos observar que no dice que vinieron a adorar a él y a su madre. No vinieron a adorar a él y a María, sino nada más al Señor. Ahora veamos lo que dice Juan 9 en el versículo 1, versión Reina Valera. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo de los ojos del ciego. Versículo 7, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Versículo 38, y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. El mismo versículo 38 en la Biblia católica dice: a lo que él contestó: Creo, Señor, y se postró ante él. Y aquí lo que observamos es un evento en el cual
El Señor Jesucristo es adorado por una persona. Veamos ahora lo que dice Mateo 14 a partir del versículo 29, versión Reina Valera. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y nuevamente vemos la adoración hacia la persona del Señor Jesucristo por parte de sus apóstoles. Veamos ahora Mateo 28, a partir del versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Versículo 9. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Versículo 9 en la versión católica. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo: ¡Salve! Ellas, acercándose, se asieron de sus pies y lo adoraron. Nuevamente vemos este acto de adoración que tienen sus seguidores hacia el Señor Jesucristo. En el mismo capítulo 28, en el versículo 16, versión Reina Valera, dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Dice el versículo 17a, y cuando le vieron, le adoraron. Mismo versículo 17a dice: al verlo, lo adoraron. En Juan capítulo 20, versículo 24 en adelante dice, versión Reina Valera: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Pasa vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Aquí este apóstol Tomás no solamente lo reconoce como Hijo de Dios, sino lo está reconociendo como el Todopoderoso, lo está reconociendo como Dios mismo. Como podemos observar, hay varios pasajes que menciona la Escritura en los cuales el Señor Jesucristo recibe adoración, pero ni en toda la Biblia católica observamos un solo versículo en el cual se rinda adoración a María, ni tampoco se describe un solo milagro en el cual se muestre que tiene atributos divinos. Veamos ahora lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 1, a partir del versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y otra vez, cuando introduce en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia
y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y dice el versículo 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Vemos también en la versión católica, Hebreos 1, a partir del versículo 3, dice, Él es resplandor de la gloria de Dios e impronta de su presencia y el que sostiene todo con su palabra poderosa. Él, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En otro lugar, al presentar a su primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Dice el versículo 8, pero del Hijo afirma, tu trono, oh Dios. Dice el versículo 10, también dice, tú al comienzo, oh Señor, pusiste los cimientos de la tierra y obra de tu mano son los cielos. ¿Qué es lo que vemos aquí en este pasaje? En el versículo 3 está diciendo que la purificación de nuestros pecados fue por medio de Él, del Señor Jesucristo, y dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el versículo 6 está diciendo Dios que le adoren a Él todos los ángeles de Dios. No dice que adoren a María, sino que ordena que le adoren al Señor Jesucristo. Pero impacta el versículo 8 cuando se está refiriendo al Señor Jesucristo, Dios Padre, y lo reconoce diciéndole, tu trono, oh Dios. Y aún en el versículo 10, Él le está diciendo, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Por qué estamos viendo este pasaje? Muchas veces escuchamos de las personas que profesan la religión católica y aún sus líderes religiosos enseñan y les dicen que María es la Madre de Dios, pero debemos observar que la Escritura no se refiere en ese sentido a María, sino que, como habíamos visto en el capítulo 1, María fue elegida por Dios para que el Señor Jesucristo tuviera una forma humana. Como hemos visto, María no tenía atributos divinos. María era una persona como todas, que tenía familia, que tenía parientes, que tenía por lo menos una hermana que se menciona ahí en el libro de Juan, cuando está en la cruz del Calvario, acompañada del apóstol Juan. Y por otra parte, aquí en este pasaje de Hebreos, Dios está confirmando que el Señor Jesucristo formó los cielos y menciona que los cielos son obra de sus manos. Ahora, para que María fuera la Madre de Dios, María tendría que haber tenido también atributos divinos y tener una existencia eterna, la cual no la tiene porque el Señor Jesucristo ha existido siempre. Simplemente María fue utilizada como un instrumento de parte de Dios para que concibiera en forma humana al Señor Jesucristo y Él tuviera una vida humana desde una condición de bebé hasta su edad adulta. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el Señor Jesucristo entiende nuestro sentir y sabe lo que nosotros sentimos al ser tentados por el pecado, aunque Él nunca pecó, Él nunca cometió ningún pecado. Dice Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 5, versión católica, y de parte de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha purificado
con su sangre de nuestros pecados. ¿Por qué leemos este pasaje? Porque también muchos católicos dicen que en la obra redentora María también participó y la mencionan como corredentora. Y en ningún versículo de la Biblia católica se menciona que María sea corredentora junto con el Señor Jesucristo para traer salvación a la humanidad. Dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, Biblia católica, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Cuando las personas que profesan la religión católica dicen que María es intercesora, la palabra de Dios no dice eso. Dice que el único mediador entre Dios y los hombres es el mismo Dios a través de la persona de Cristo. Entonces no hay otro intercesor entre Dios y los hombres. Es directamente el Señor Jesucristo. Y aún nosotros como cristianos no somos intercesores, simplemente la labor de nosotros es acercar el Evangelio, acercar la palabra de Dios, acercar lo que la palabra de Dios dice a los hombres para que reconozcan al Señor Jesucristo como su Salvador. Dice Juan 3:16, versión católica, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Como hemos visto, la palabra de Dios es muy clara y hemos visto a través de los pasajes que hemos leído de la versión católica que María no tiene ningún atributo divino. María fue una persona como todas, como cualquier persona humana, pero debemos reconocer que ella era una persona que se sometía a Dios, una persona humilde de corazón que obedecía a Dios al grado de que no le importó ser instrumento de Dios, aún a costa de que hubiera podido perder la vida al ser juzgada por el propio pueblo judío, de ser acusada de probablemente haber engañado a José, porque ellos no hubieran entendido que Dios tenía un propósito para con ella. Entonces es una persona que siempre se sometió a Dios, una persona sencilla de corazón, que es digna de ser admirada por todas las mujeres, como una persona que obedece a Dios, como una persona que obedeció completamente a Dios, disponiendo su humanidad, su cuerpo, para que los propósitos de Dios se cumplieran en ella. Nosotros no despreciamos a María, le consideramos un ser muy digno de ser admirado aún por todo cristiano. Fue una persona realmente admirable. Si tú nos preguntas, ¿ella a dónde se encuentra? Ella se encuentra con Dios, pero ella no es su esposa, no es madre de Cristo. Cuanto a la divinidad que le corresponde a Él, no podemos decir que es madre de Dios, porque Dios es eterno, Dios siempre ha existido. Fue madre de Cristo como humano, en el sentido en que Él fue encarnado en su vientre, pero no podemos decir que María tenga atributos divinos, y como humana no pudo haberle transmitido ningún atributo divino al Señor Jesucristo, porque Él es Dios, siempre ha sido Dios, siempre ha existido. Y si nosotros observamos en Juan, en el capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios dice que Él estaba al lado de Dios, estaba con Dios, pero también menciona que Él es Dios. Y en el versículo 14, la misma palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en ese mismo capítulo 1,
dice que ese verbo, que ese ser que estaba con Dios y que era Dios, se humanó. Entonces podemos concluir que María no realizó ningún milagro, solamente fue instrumento de Dios para sus propósitos, para traer la salvación al mundo, pero a través de la misma persona de Cristo. Y en la salvación María no contribuyó en nada, porque quien derramó su sangre fue el Señor Jesucristo. A Él le debemos la salvación. Observamos también a través de la lectura de la palabra, de los pasajes que estudiamos, que María tuvo también más hijos, que realmente fueron sus hermanos de Cristo. Obviamente tampoco ellos trajeron ningún atributo divino, fueron como cualquier persona, como cualquier discípulo que siguió a Cristo después de que ellos pudieron comprobar que Él había resucitado, porque como vimos también en un pasaje, ellos no le creían al Señor hasta que Él resucitó. Ellos se mantuvieron en unión en la fe con los demás apóstoles, con los demás discípulos, y también fueron llenados del Espíritu Santo y por ende fueron cristianos, al igual que la Virgen María. Entonces nosotros le honramos pero no le adoramos. Al único que le corresponde la adoración es a Dios y a Cristo, quien es Dios. Dios es en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero esas tres personas no conforman a tres dioses diferentes, sino que ellos comparten una sola deidad. Es un solo Dios en tres personas. Y entonces María no pudo dar a luz a Dios, no es madre de Dios, porque entonces tendríamos que decir que María es madre de Dios Padre y Dios Espíritu Santo, y esto no es así. Sería una aberración teológica. Entonces María es madre de Cristo, pero no de su divinidad. Es madre de Cristo como humano. Entonces, a través de los pasajes que vimos, no corresponde hacerle adoración, porque en ningún pasaje de la Escritura encontramos adoración a ella, ni tampoco ningún mandamiento en que se le tenga que hacer adoración. Y eso no le quita nada absolutamente de su dignidad, porque fue una persona que Dios escogió para sus propósitos. Ahora, si Dios hoy ha hablado a tu vida y te ha mostrado a través de su palabra que tenías una creencia equivocada con respecto a María y te reconoces como una persona que ha pecado, le tienes que entregar tu vida a Cristo. Si tú te mueres en tus pecados, vas a tener que estar presente en el juicio final. Y si no recibiste al Señor Jesucristo en tu vida, reconociéndolo como Señor y Salvador, entonces vas a ser arrojado al lago de fuego para recibir un castigo por la eternidad. Y como no queremos que estés ahí, te pedimos que le entregues hoy tu vida a Cristo. Si no lo has hecho o no sabes cómo hacerlo, yo te voy a guiar en una oración para que te dirijas a Dios y le pidas que perdone tus pecados. Y en este momento te invito a que inclines tu rostro, cierras tus ojos y le digas esto a Dios. Dios Todopoderoso, Señor, me reconozco pecador. Durante el transcurso de mi vida he pecado y te he ofendido, he quebrantado tus mandamientos. Y ahora sé que esos pecados me condenan a un castigo eterno. Pero también sé que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a padecer y a morir en la cruz del Calvario para que mis pecados pudieran ser perdonados. Yo creo en ese sacrificio y creo que ese sacrificio me aplica en el momento en que yo reconozca al Señor Jesucristo como mi Salvador. Y en este momento me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haber pecado contra ti y te ruego que ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, a donde derramó toda su santa sangre, sea aplicado para que mis pecados sean perdonados. Lo reconozco como mi único y suficiente Salvador y more en mi corazón. Y me guíes a través de tu Santo Espíritu en mi caminar en este mundo hasta que tú me llames a tu presencia. Sé que el Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario y murió ahí y fue sepultado, pero al tercer día resucitó y ahora está sentado a tu diestra intercediendo por mí. Y yo lo agradezco y te ruego, Señor, que hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Y te agradezco por ello,
reconociendo al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, le entrego mi vida. En ese precioso nombre te lo ruego y te agradezco. Amén. Si tú dirigiste tus palabras con sinceridad a Dios y Él ha visto que tú lo has creído y ha observado que tus palabras fueron sinceras, Dios te ha perdonado y te ha hecho uno más de sus hijos. Y nosotros te damos la bienvenida a la familia de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración. Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, la guía que has hecho para nosotros de tu palabra, el entendimiento que nos das de la misma. Te agradecemos, Señor, y te rogamos tu bendición. Gracias, Padre eterno, reconociéndote a ti en todos los méritos. Te damos la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.